Hola, mi nombre es Diana Guadalupe Manrique Ozono. Actualmente estoy cursando el quinto semestre, Grupo A, en la licenciatura de Administración en la materia de Derecho Fiscal. Unidad 4. Ley del Impuesto al Valor Agregado. IVA. Disposiciones generales. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios. ¿Quiénes están obligados? Las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades como la enajenación de bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios. Esto se calcula aplicando la tasa del 16%. Están obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante entrega en pago o adjudicación judicial o fiduciaria, sean personas morales que reciban servicios personales independientes, usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente, adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización, reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales, reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, sean personas morales o físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste. ¿Cómo considerar cobradas las contraprestaciones? Cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se le designe, o bien cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a la contraprestación. Los contribuyentes que tramitan documentos pendientes de cobro mediante una operación de factoraje financiero consideran que reciben la contraprestación pactada, así como el impuesto al valor agregado correspondiente a la actividad que dio lugar a la emisión de dichos documentos, en el momento en el que se transmitan los documentos pendientes de cobro. Cálculo del impuesto. Aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades como la enajenación de algunos bienes, la prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de la maquinaria y equipo y la exportación de bienes o servicios. En caso de no causar impuesto o estar exentos, la Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones, asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas u otras personas deberán aceptar la traslación y en su caso pagar el impuesto al valor agregado y trasladado de acuerdo a la ley. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores, la tasa que corresponda según sea el caso. Es personal y no podrá ser transmitido por actos entre vivos excepto tratándose de fusión. En caso de escisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar la fecha de la escisión solo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán reunir los siguientes requisitos: que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales, que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate, tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiera retenido, cuando se esté obligando al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa de 0% solo por una parte de las actividades que realice el contribuyente. Tratándose de gastos e inversiones en periodos productivos, el impuesto al valor agregado trasladado y el pagado
en la importación que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta ley o a las que se vaya a aplicar la tasa del 0%, será acreditable en la proporción y en los términos establecidos. ¿Qué pasa cuando la declaración resulta favorable? El contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando solicite su devolución, deberán ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. En caso de que el contribuyente reciba la devolución de bienes enajenados, otorgue descuentos, bonificaciones, devuelva los anticipos o depósitos recibidos, deducirá en las siguientes declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda el monto de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por los que deba pagar el impuesto, siempre que expresamente se haga constar que el impuesto al valor agregado que se hubiere trasladado se restituyó. Enajenación de bienes. ¿Qué es la enajenación? Es el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. ¿Cuándo no se considera como enajenación? En la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, la donación, salvo que ésta la realicen empresas para los cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: el suelo, las construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa-habitación, libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice su autor. Bienes muebles usados a excepción de los enajenados por empresas. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, así como los premios respectivos. En la moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósito de bienes, cuando por la enajenación de dichos bienes se está obligado a pagar este impuesto, y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa autorizado conforme al decreto. La de bienes que realicen las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. La enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente, y cuando no habiendo envío en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. Se efectúa la enajenación de los bienes efectivamente cuando se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen derechos reales a la entrega y disposición de bienes, se considerará que los bienes que amparan dichos títulos se enajenan en el momento en el que se paga el precio por la transferencia del título. En el caso de no haber transferencia, cuando se entreguen materialmente los bienes, que en estos títulos amparen a una persona distinta de quien constituyó dichos títulos. Tratándose de certificados de participación inmobiliaria, se considera que la enajenación de los bienes que ampare el certificado se realiza cuando éste se transfiera. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considerará como valor el precio de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquiriente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Prestación de servicios. Se considera prestación de servicios independientes la prestación de obligaciones de hacer que realiza una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación, el transporte de personas o bienes, el seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. No se pagará el impuesto
por la prestación de los siguientes servicios: las comisiones y otras contraprestaciones que cubre el acreditado a su acreedor, con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro. Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. El transporte público terrestre de personas que se presten exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. El transporte marítimo internacional de bienes prestado por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Los prestados por las personas morales autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros de crédito a la vivienda que cubren el riesgo de incumplimiento de los deudores de crédito hipotecario o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles. Por los que deriven intereses, por los que deriven de operaciones financieras, los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas y siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines propios. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título de médico conforme a las leyes. Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos que presten los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal o de los gobiernos estatales o municipales. Por los que obtengan contraprestaciones los autores. Se prestan al servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por un residente en el país. En caso de transporte internacional, se considera que el servicio se presta cuando en territorio nacional independiente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicia el viaje incluso si este es de ida y vuelta. Tratándose de transportación aérea internacional, se considera que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional. Obligación de la prestación de servicios. Pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme estos se devenguen. Tratándose de la prestación de servicios en forma gratuita, por los que se debe pagar el impuesto, esto se causará en el momento en el que se proporcione el servicio. Para calcular el impuesto, tratándose de prestación de servicios, se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente a sus miembros, socios o asociados, los pagos que estos efectúen, incluyendo aportaciones al capital para absorber pérdidas, se consideran como valor para efecto del cálculo del impuesto. Uso o goce temporal de bienes. ¿Qué es? Es el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación. No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes: los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación, fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderas, libros, periódicos y revistas. Al momento de otorgar el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúa dicho otorgamiento cobre la contraprestación derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. ¿Cómo se calcula el impuesto en el caso? Se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga,
así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Importación de bienes y servicios. Se considera importación de bienes o servicios las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios cuando se presten por no residentes en el país. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Las de equipaje y manajes de casa que se refiere la legislación aduanera. La de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado o cuando sean de los señalados. La de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades federativas, municipios o cualquier otra persona. Las de obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. Oro con un contenido mínimo de dicho material del 80%. Las de vehículos que se realicen siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se hayan pagado el impuesto al valor agregado al destinarse a los regímenes aduaneros de importación temporal. Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios en el momento en el que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. En caso de importación temporal, al convertirse en definitiva, cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al momento en el que se pague cada contraprestación. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en el país, en el momento en el que se paguen efectivamente la contraprestación. ¿Cómo se calcula el impuesto en el caso? Tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. ¿Cómo se paga? Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado el pago del impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta ley establece mediante declaración que presentará ante la aduana correspondiente. El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los términos y con los requisitos que establece esta ley. No podrá retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado sin que previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta ley.